Hoy nos toca el capítulo número 18 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 18 del primer libro de Crónicas. Tiene por título el capítulo David extiende sus dominios. Gloria a Dios. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo, derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballos y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndoles presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Timnat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había desechado todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a adorar a Dorán, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-ezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Además de esto, Abisaí, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de Sal a 18,000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadok, hijo de Aitot, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sausa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey.
Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Entonces vemos aquí el título. David extiende sus dominios. Vemos que cuando hablan aquí, que David extiende sus dominios, que toma territorio, conquista, extiende esas conquistas. Y dice que después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. Nosotros hemos estado leyendo por mucho tiempo tanta guerra con los filisteos. Todas las veces que han peleado y muchas veces le tocó al pueblo de Israel huir, derrotados. Ese era un pueblo grande y era un pueblo poderoso. Y vemos que David peleó contra ellos y dice que después de estas cosas, claro, ya después que David era rey y todas esas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos. Y cuando nosotros escuchamos que David derrotó, sabemos de antemano que no fue David con sus fuerzas, que no fue porque David era un guerrero, porque era diestro, porque tenía hombres fuertes, porque tenía esto, aquello, no. Porque muchas veces hemos leído cómo el Padre, el Dios Todopoderoso, intervenía en las guerras. Era el Señor quien le daba la victoria a David o a cualquier hijo, si hablamos hoy en día. Es Dios quien le da la victoria a uno en las cosas que uno hace. Es Dios quien abre puertas. Dice la palabra de Dios que Dios abre puertas delante de nosotros que nadie puede cerrar. Que Jehová, que nos quedemos tranquilos, que Jehová es el que pelea por nosotros. Entonces ahí hemos visto siempre cuando el pueblo de Israel peleaba, cuando tenía el respaldo de Dios, porque a veces se rebelaban. Pero cuando estaban en obediencia y tenían el respaldo de Dios, hemos visto muchas veces allí, siempre hemos visto la intervención del Padre, del Dios Todopoderoso. Y como siempre le daba la victoria a sus hijos. Al pueblo de Israel en aquel entonces, así como a nosotros hoy en día. Cuando el pueblo de Israel estaba caminando derecho en obediencia, ahí se manifestaba el poder de Dios. Dios les defendía. Dios decía, vayan, que se lo entregara en sus manos. Y así como Dios hablaba, así mismo acontecía. Por supuesto, ¿no? Cuando estaban en obediencia. Pero cuando pecaban o hacían lo contrario, recordemos que tenemos el caso de Saúl. Cuando Dios le dio órdenes, le explicó lo que tenía que hacer y él hizo las cosas de otra manera. Lo hizo a su manera y no a la manera de Dios. ¿Qué trajo eso como consecuencia? La destitución de Saúl. Fue quitado del reino y después quedó David. Entonces vemos que cuando la persona no está en obediencia o está en desobediencia, viviendo la vida a su manera y no a la manera de Dios, allí el respaldo de Dios no está. Ahí hay problema. Ahí hay problema. Es como si Dios dijera, ok, no queréis hacer las cosas como yo te digo, que es como la palabra dice. Lo quieres hacer a tu manera, está bien, hazlo a tu manera. Pero vas a aprender a la buena o la mala, pero vas a aprender. Porque cuando uno hace las cosas a la manera de uno, eso va a traer consecuencias, porque uno no está alineado a la palabra. Y de alguna u otra manera ahí entran maldiciones, que las maldiciones son también cosas espirituales, ataques espirituales, el enemigo. Y el enemigo no va a venir de buena manera. El enemigo va a venir para hurtar, matar y destruir, para dañar. Trae división, todo problema. Y en todo lo que hagamos, porque eso lo hemos leído. Acuérdense que está Deuteronomio 28. Entonces vemos que David, como dice la Biblia, él fue un hombre de carne y pecó también. Pero dice la Biblia que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dios amaba mucho a David, porque era un hombre obediente. Obediente, con sus detalles como todo ser humano, como nosotros, pero un hombre que amaba a Dios de verdad. Entonces vemos, dice que después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos. Los derrotó. De tanta lucha con esos filisteos y tanta guerra, vemos que David los derrotó.
pero fue Dios mismo utilizando a David, ¿no? La fuerza de Dios, y los humilló, dice, y tomó a Gad y sus villas de manos de los filisteos. Dice también derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David. Recuérdense quiénes son los Moab. Los Moab son la descendencia de, valga la redundancia, de Moab. Recuérdense que, acuérdense la historia de Lot, de sus hijas, que cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, las hijas quedaron con su padre, lo emborracharon, y primero se acostó la mayor con el padre, salió embarazada, después la menor se acostó y también salió embarazada. Bueno, Moab es la descendencia de los hijos de la mayor, porque primero fue la mayor que se acostó con su papá, y ellos son de Moab, los moabitas. Son Moab y se le agrega itas, por eso se le dice moabitas. Fueron siervos también de David, y recuerden que Lot fue sobrino, de Abraham. O sea que eran allí, vamos a decir, familia. Pero ¿qué pasó con esa gente? Ellos adoraban a otros dioses. Ellos adoraban a otros dioses. Y ellos tenían allí sus diferencias, sus cosas con el pueblo de Israel. Y dice que también David derrotó a los moabitas. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles presentes. Fíjense que también los sometió. Dios también le dio la victoria con ellos. Derrotó a los filisteos, tomó ciudades allí, derrotó también a los de Moab y tomó también allí. Y dice que ellos le trajeron presente. Y prácticamente aquí vemos que les perdonó la vida, no los mató, pero sí los sometió, pero tuvieron que pagarle tributo, porque eso se hacía mucho en esos tiempos bíblicos. Cuando él no mataba a la gente, bueno, me tienen que pagar tanto, me tienen que dar tanto esto. Entonces durante el año tenían que darle tributo, pagarle tributo. Si ellos, por ejemplo, sembraban, era 50 y 50, o cosas así, dependiendo de lo que el rey pidiera. Lo cierto es que ellos quedaban allí como súbditos del rey David, sometidos a él, y tenían que pagarle tributo lo que el rey le pidiera. Y ellos tenían que aceptar, porque ya no les quedaba más remedio, fueron derrotados. Pero bueno, al menos quedaron vivos, porque hay muchos que no quedaban vivos. Cuando muchas veces ellos se iban a la guerra, ahí Dios mandaba que murieran todos. Y en la guerra ahí muchos morían, los desvivían. Y bueno, aquí David les perdonó la vida, pero les impuso el pago de tributo. 3. Asimismo derrotó David a Hadarezer, rey de Soba, en Abba, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Fíjense, o sea que David estaba asegurando su dominio en todos sus alrededores, vamos a decir, en todos los vecinos, todas esas ciudades vecinas. Comenzó a atacarlas, que eran también, ellos pues también le atacaban a él, vamos a decir que eran enemigos del pueblo de Israel. Y ellos empezaron a tomar, fíjense, les empezó a extender su dominio, a conquistar tierras. Y fíjense que eso no está muy lejano de lo que hoy en día, espiritualmente hablando, eso significa para un hijo o una hija de Dios. Para la iglesia de Cristo, vamos a decir así. Esa es la palabra correcta, para la iglesia de Cristo. Porque nosotros como iglesia de Cristo, nuestro trabajo también hoy en día, espiritualmente hablando, es conquistar. La conquista no ha parado. Pero acuérdense que en los tiempos bíblicos la conquista era física. Ellos tenían que derrotar, iban a la guerra para tomar las ciudades a la fuerza, derrotándolos, tomando las ciudades, agarraban después los botines de guerra, todo lo que dejaba el pueblo, y muchas veces daba Dios instrucción y decían no dejen nada, destruyan todo.
Lo cierto es que había que hacer las cosas como Dios mandaba. Pero hoy en día esa conquista debe seguir vigente. Ya no físicamente como antes, porque uno no vaya a la guerra y a matar, no, de vivir a la gente. Ahora es una conquista espiritual. Una conquista espiritual. Fíjense cómo ahí dice, Él extendiendo sus dominios. Entonces, si nosotros somos hijos o hijas de Dios, ¿de qué manera nosotros vamos a extender nuestro dominio? Si es a nivel local, donde nosotros, cada quien, la zona donde vive, nosotros vamos a comenzar, fíjense que Él comenzó con los más cercanos de Él, sus alrededores, y extendiendo hacia afuera. Entonces, nosotros primero tenemos que conquistar los de quién, los de nuestra casa. Trabajar, ayunar, hacer de todo, para conquistar a los que están en la casa. A los que están en la casa. Porque si me esfuerzo tanto en conquistar a los que están afuera, a que se salven los de afuera, pero los de mi casa se están muriendo o están muertos, ¿qué tanto estoy ganando? Entonces el enfoque principal es los de la casa, mis vecinos, y allí yo estoy extendiendo mi territorio. Todos los que viven por mi calle, los vecinos de atrás, de al lado, allí en la zona, toda en la zona donde yo vivo, predicando, hablando de Cristo, y ahí estoy extendiendo mi territorio. Aparte de predicar, porque ese es un mandato del Señor, acuérdense que también esa guerra, esa lucha, esa conquista es física, porque uno sale a evangelizar, no como antes que desvivían a la gente, no. Física es porque uno sale a evangelizar, a llevar la palabra de salvación, pero también es una parte de guerra espiritual, donde todo ese motivo hay que meterlo en ayuno, oración, orar por todas esas personas, por toda la comunidad, derribando, destruyendo todo lo que tenga atado a la comunidad, espiritualmente hablando. Entonces ese es un trabajo que hay que hacer. Recuerden que en los tiempos bíblicos allí, ellos iban a conquistar y ellos peleaban y muchas veces hay gente que moría. O sea, eso no era una cosa fácil, que íbamos, no. Duraban a veces todo un día en guerra, todo es terrible. Ahí salían heridos, muchos morían, porque eso era una guerra física. Eso, o sea, era fuerte, una guerra fuerte, eso no es fácil. Igualmente hoy sigue siendo una guerra, o sea, eso no es fácil. No es salir a predicar y ya, no, eso hay que meter todo en ayuno, eso hay que aguerrear, orar para que esas ataduras, todo caiga. Todo lo que el enemigo tenga que no permite que la gente se convierta. Y todo es a través de guerra espiritual. Hay algo que se llama, creo que cartografía espiritual. Todo eso hay que hacerlo. Entonces vemos que nosotros también entendemos nuestro dominio físico y espiritual. No físico como ellos, pero sí tenemos que salir a evangelizar. Y al mismo tiempo orando, ayunando por todas las cosas para que Dios rompa cadenas y la gente se convierta. Y si lo llevamos a nivel también de congregación, allá que tenemos que extender nuestros dominios como también igualito, aplicando lo mismo, evangelizando a todos los alrededores, los que están más cercanos alrededor de la congregación, los que están para allá después un poquito más lejos, igualito, orando, ayunando, haciendo guerra espiritual. Entonces esa es la manera de que todo hijo o hija de Dios conquista, utilizando diferentes estrategias. Hay personas que hacen campañas, bueno, como el Señor guía a cada quien, pero esa es nuestra manera de conquista y nuestra manera de expandir nuestros dominios. Así como vemos que David lo hacía, de una manera física, donde se iban a la guerra, hay una guerra, había sangre de todo, pero nosotros lo hacemos ya diferente, no es como antes. Pero también nos extendemos, porque también nosotros tenemos que tomar dominio. Eso también tenemos que hacerlo nosotros, hoy en día. Y dice, y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballos y 20,000 hombres de a pie. Y desarretó
David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y vinieron los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba. David hirió de ellos 22,000 hombres. Mis amados, eso es mucha gente. 22,000. Wow. 22,000 hombres. Y puso David 6. Y puso David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndoles presentes. Fíjense también, él le impuso tributo. Y dice, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. ¿Qué nos hace ver allí? Que Dios le daba la victoria a David donde quiera que iba. Que David tenía el respaldo de Dios. Que el Señor estaba con David. Fíjense cómo dice que donde quiera que iba David, el Señor le daba la victoria. O sea, que donde quiera que David iba, el Señor le bendecía. Donde quiera que David iba, el Señor estaba allí con él y se manifestaba. Y eso es lo que debería de pasar con todo hijo o hija de Dios. Porque si la persona está en obediencia, está alineada a la palabra, dice la Biblia que las bendiciones le persiguen y le alcanzan. Así como si está en desobediencia, haciendo cosas que a Dios no le agrada, las maldiciones le persiguen y le alcanzan. Y esa palabra se cumple en nosotros. Al menos, por ejemplo, que hay personas que están en tiempo de prueba, están pasando por prueba. No están en pecado, no están dándole derecho lugar al enemigo, no están ofendiendo a Dios en nada. La persona está alineada, caminando bien recto, pero está viviendo cosas negativas. ¿Por qué? Porque está pasando pruebas. Recuerden el caso de Job. Job pasó pruebas terribles. Yo creo que todavía no hemos visto un hombre así, como ese caso tan terrible. Job, después de haber sido multimillonario, perdió todo así de un solo golpe, todo su dinero. Tenía 10 hijos y juntos todos en un mismo día, en una misma hora, murieron todos. Y lo único que le quedaba que era la mujer, que se supone que la esposa era la que tenía que apoyarlo, ayudarlo, darle fortaleza. Wow. Le dijo que se muriera, que maldijera a Dios y que se muriera. O sea, él se quedó prácticamente solo. Los hijos muertos, en bancarrota, y la esposa todavía le dijo que se muriera y que maldijera a Dios. Eso fue demasiado terrible. Pero lo cierto es que Dios, bueno, lo fortaleció. Y al final, ¿qué? Como él pasó esa prueba, porque era una prueba de parte de Dios, él no estaba en pecado. O más bien era un hombre íntegro, un hombre recto delante de Dios, haciendo lo correcto delante de Dios. Pero muchas veces nosotros pensamos, bueno, como yo estoy en rectitud, como yo estoy en esto, ya toda mi vida me tiene que ir bien, pura bendición. Y eso no es así. Porque el ser humano, el Hijo de Dios, siempre va a estar en pruebas. Dios lo pasa siempre, los hace pasar por pruebas. Y cuando se trata de pruebas, las pruebas son aflicciones. ¿Qué más aflicción vivió Job? ¿Qué más aflicción? Que hasta enfermo de la piel. Una picazón que le daba. ¿Qué más aflicción que esa? Y eso fue una prueba. Dios permitió que él pasara esa prueba porque necesitaba probarlo. Así como Dios también probó a Abraham con su hijo Isaac, que le dijo que lo agarrara y lo llevara a sacrificarlo. El único hijo. Y nunca vimos a Abraham quejándose, decir, pero ¿cómo es eso? Años esperándolo, me lo diste y ahora me lo vas a quitar. Era lo normal que una persona hubiese dicho.
Y vemos con la humildad que tenía Abraham, eso ni habló ni dijo nada, ni cuestionó a Dios. Un hombre obediente, ni cuestionó a Dios. Agarró su Isaac, su muchacho, y allá estaba ya a punto ya de matarlo, de clavarle el cuchillo y la lanza, lo que tenía en la mano. Hasta que Dios tuvo que detenerlo. Detente. Pero el hombre estaba dispuesto. Y ahí que se vio, Dios probó el corazón de él. Y en el corazón de Abraham no había nada de idolatría, pero nada. Porque después de tantos años esperar ese hijo y Dios dárselo, ahora lo iba a matar. Y él mismo, el mismo padre lo iba a matar. Ahí se vio completico que Dios estaba muy por encima de hijo de todo. Entonces Dios prueba los corazones. Todo el tiempo siempre Dios está probando. Y esas pruebas son aflicciones. Eso no es una aflicción, que le esté pidiendo al hombre que mate a su propio hijo. Eso es una aflicción, que desviva a su hijo. Que Dios le pida eso. No es aflicción todo lo que vivió Job. Sufrimiento, aflicción. Y no sabemos el tiempo que duró Job. Entonces Dios nos prueba a todos nosotros, a todos. Y esos tiempos de prueba son aflicción. Aún hasta enfermedad puede ser una prueba. Y por muchas aflicciones. Pero claro, la persona tiene que meterse con el Señor y verificar si lo que está viviendo es una prueba. O lo que está viviendo son cosas porque la persona no está alineada a la palabra. Consecuencias de la desobediencia. La persona tiene que buscarle al Señor y buscar la dirección de Dios. Uno también tiene que saber evaluar su vida, cómo uno vive, cómo yo me estoy conduciendo. Si yo estoy viviendo una vida alineada a la palabra en todos los sentidos. Si no estoy en desobediencia a Dios. Para saber. Porque muchas veces decimos, Dios mío, pero yo estoy bien, yo estoy en esto, yo estoy en qué, y se evalúa y está alineada a la palabra, está en obediencia. No hay nada que yo esté haciendo algo que esté ofendiendo a Dios. Entonces está pasando por prueba. Y cuando Dios permite que uno pase por prueba, esas pruebas no se saben cuánto tiempo deben durar, porque solamente Dios sabe. Pero lo que sí se sabe es que cuando el día que termine esa prueba, viene la bendición. Porque después de una prueba, viene bendición. También ¿quién no fue probado sino José? También José pasó por prueba. Mire, después de lo que le hicieron a ese hombre, que sus propios hermanos lo vendieron, sus propios hermanos. Después de haber tenido todo, comía bien, estaba bien, feliz, libre, que sus propios hermanos de su sangre lo hayan vendido. Eso era para que un corazón se hubiese llenado de odio, rencor. Y mire cómo Dios trabajó y probó todo eso. Tuvo que trabajar hasta de sirviente. Después que estaba ya con el padre feliz y tenía de todo, después lo vendieron, tuvo que estar prácticamente de sirviente. Esclavo, mejor dicho. Y hasta preso. Eso fue peor todavía. Preso por no faltarle, por no pecar contra Dios. No sabemos los años que duró en esa cárcel, pero allí cayó preso. Pero todo eso Dios lo permitió, era permitido por Dios. Ay, que él hizo algo malo, que estaba en pecado. No, José no estaba en pecado, el pobre. Más bien el enemigo lo tentó muchas veces para que él cayera en fornicación. Pero él no cayó. Más era el amor que él tenía hacia Dios, el respeto. Amaba mucho a Dios y prefirió salir corriendo, casi desnudo, sin ropa, para no ofender, para no pecar contra Dios. Y fíjense que dijera hoy en día, bueno, yo que no hice eso para no pecar contra Dios y ahora Dios permitió que me metieran preso y aquí estoy tantos años. Cualquiera murmuraría, estuviera hablando así cosas. Pero él calladito, porque ahí nunca se encontró, es también él. Era un hombre que nunca habló indebidamente. Un hombre que todas las cosas que le pasaron, calladito. Calladito. Ahí nunca vemos un versículo donde él se puso a murmurar, a quejarse. Ya estoy cansado.
porque esto me pasa a mí. Ya tengo años aquí encerrado, yo que no quise pecar contra mi Dios, y salí hasta corriendo sin ropa para no pecar contra Él, y porque permitió que estuviera aquí preso. Hoy en día cualquiera dijera todas esas cosas, para que ustedes vean la diferencia. Y miren cuál fue la actitud de José. Calladito, porque ahí no se menciona nada de eso. Yo me imagino el hombre prudente con sus palabras. Lo metieron preso, lo metieron esto y esto. Y él meditaría en su corazón, hablaría con Dios ahí en su corazón, pero prudente, calladito. ¿Y qué le quedó a él aguantarse? Porque pasaron muchos años, Dios procesándolo, pasándolo por pruebas y preparándolo, hasta que llegó el día de levantarlo. Y lo levantó como gobernador de ese país, de Egipto. Pero fue pasado por proceso, por prueba, por todo. Y Job que pasó también allí su prueba. Entonces nosotros no queremos. Lloramos tanto y nos quejamos tanto y hablamos tanto, Dios mío. Por eso es que nos tienen que procesar y pasar más por prueba y más por proceso. Porque estamos tan lejanos de parecernos a esos hombres de Dios de la Biblia. Tan lejanos. Abraham calladito. Nadie ha vivido lo que vivió José. Y José calladito. Pero hoy en día nos pasa cualquier tontería, cualquier cosita y ya estamos ahí, habla, quejándonos y hablándonos. Y Dios mío, una quejadera. Y menos terminan los procesos. Ahí es donde Dios tiene que machacarnos más todavía. Y peor, porque al menos Job no estaba en pecado. José tampoco estaba en pecado. Y pecado quiero decir cualquier cosita es pecado. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Murmurar, criticar, quejarse, todo eso es pecado. Entonces que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a parecernos más a Cristo, a parecernos más a esos hombres de Dios que hicieron lo correcto delante de Dios del Señor. Y dice, tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo de Tidá y de Cun, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Amad, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adorán, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadadezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce. Fíjense que ellos tenían de costumbre en los tiempos que ellos iban a visitar a alguien y llevaban un presente. Siempre ellos llevaban un presente, o sea, no llegaban a un sitio o iban a visitar a un rey, lo que sea, y no llegaban con las manos vacías. Siempre llevaban un presente. Es como que nosotros vayamos y visitemos hoy en día a una hermana y llevemos un presente, cualquier cosita para compartir. Eso es una costumbre bonita. O sea que nunca llega uno con las manos vacías a una casa. Siempre lleva algún presente, algo para compartir. Es bonito eso. Y dice, los cuales el rey David dedicó, fíjense, le llevaron, ¿verdad? Este rey le envió toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce al rey David. Le llevó un presente, le envió un presente. Y dice, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Fíjense, él agarró eso y lo dedicó al Señor.
Así como nosotros hoy en día podemos tomar algo, uno ora por eso, y si es para el Señor, para usar una iglesia o algo, uno lo dedica al Señor. Igual todo lo que Dios nos da, uno lo dedica al Señor. Dice, además de esto, Abisaí, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de Sal a 18,000 edomitas. Y esto es de puros miles y miles y miles, Padre amado. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, fíjense, lo sometió. No lo mató, pero lo sometió, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba, fíjense. ¿Ustedes creen que si David no hubiese estado recto en obediencia a Dios, Dios le iba a dar ese respaldo? Dios jamás ni nunca hacía eso. Cuando el pueblo de Israel estaba en desobediencia, ellos iban a la guerra y perdían. Salían huyendo del enemigo. Salían perdidos. Y después cuando veían, ay, porque había pecado, porque está pasando esto. Cuando el pueblo estaba en desobediencia, ellos perdían en la guerra. Pero aquí vemos que dice que Jehová le daba el triunfo a David. Jehová, Dios es quien nos da a nosotros el triunfo, igualito hoy en día, en las cosas que nosotros hacemos. Cuando usted vea que usted hace esto y aquello, la puerta se abre por aquí, Dios provee esto y Dios aquello, y usted ve aquella fluidez en bendición, es el Señor que le está dando a usted la victoria. Es el Señor quien le está bendiciendo, es la bendición que está fluyendo. Pero así como la bendición puede fluir, también después puede ser lo contrario. Que puede suceder por la desobediencia porque la persona no está sometida a la palabra como Dios manda en su palabra. Pero también está el otro caso que hablamos, que puede estar pasando pruebas. O sea que no todo es por pecado, para lo que estoy explicando. Entonces vemos que aquí, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia y todo su pueblo, a todo su pueblo. Fíjense. O sea que David hacía lo que era justo. Juzgaba al pueblo con justicia, o sea, con rectitud. Siempre hacía las cosas justamente, con justicia. Y era correcto para su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, fíjense cómo él se caminaba en justicia, obraba en justicia y todo lo que hacía, lo hacía recto. Fíjense esa característica grande, fuerte. Y esa característica también debe estar hoy en día un hijo o una hija de Dios. Nosotros obramos en justicia, en todo lo que nosotros hacemos, obramos en justicia, hacemos las cosas rectamente. Debemos de preguntarnos en todas las áreas de nosotros, en nuestro hablar, en nuestra manera de conducirnos. Estamos obrando en justicia, haciendo lo correcto, lo recto delante de Dios. Estamos bien tratando a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Nos la pasamos murmurando, criticando, juzgando, señalando a nuestros prójimos, a nuestros hermanos. Nos la pasamos peleando, quejándonos. Eso es lo que nosotros debemos evaluar. Y luchar por hacer cambios. Porque nosotros tenemos que parecernos más a Cristo. Y fíjense que aquí David decía que David reinaba, juzgaba con justicia. O sea, que todos los casos lo hacía, lo juzgaba rectamente. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Aliud, canciller. Sadot, hijo de Aitot, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sausa, secretario. Fíjense cómo estaban todos ellos distribuidos. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos.
Y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Fíjense, sus hijos allí tenían preferencia, eran príncipes. O sea, que los hijos de David servían como de ayudantes. Eran allí los que apoyaban, ayudaban a David, sus propios hijos, los que estaban cercanos al rey, los principales. Eran príncipes, estaban allí los principales allí, cerca del rey, los que estaban allí. Eran sus hijos. Eran sus hijos. Oh Dios Todopoderoso. Entonces aquí vemos cómo el Señor, aquí vemos lo que es el ejemplo con David, cómo David era un hombre recto, correcto. Como de carne y hueso pecó, claro que sí. Como nosotros también hoy en día pecamos. Pero Dios lo consideraba como un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Cuando pecaba, se arrepentía. Ahí está la gran diferencia. Cuando uno peca, hace algo que a Dios le desagrada, uno se arrepiente. Se humilla delante de Dios y Dios perdona a uno, limpia a uno. Pero Dios amaba de verdad a David. Y eso también que tenemos que evaluarnos en nosotros. Nosotros de verdad amamos al Señor. Porque el amor no solamente es de boca. Sí, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Pero lo estamos amando como Él manda en su palabra. Porque Él allí enseña cómo uno debe amar a Dios. Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Estamos amando a Dios con todo nuestro corazón? ¿O habrá allí alguna idolatría? Porque dice la Biblia que el que ame a padre, a madre, a hermano, y esa lista puede seguir, el que ame la casa, el carro, los hijos, al marido, la riqueza, más que a mí, no es digno de mí. El que ame más el trabajo, y la lista puede seguir. El que ame más a otra cosa o a otra persona más que a mí, no es digno de mí, dice la palabra del Señor. Entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿A quién le damos nosotros el primer lugar en nuestra mente? ¿A quién? A la casa, los quehaceres, la limpiadera, a los hijos, al marido. ¿A quién le damos nosotros el primer lugar? Que cuando nos despertamos en la mañana es pensando en esa otra cosa. O cuando nos acostamos es pensando en otra cosa. Pero lo que menos pensamos en Dios. ¿A quién le estamos dando el primer lugar en nuestra mente? Y dice que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Las personas que trabajan, puede ser que amanezcan mal, con dolores, sintiéndose mal. Eso se beben pastillas, se inyectan, hacen lo que sea y se van a trabajar. Porque saben que no pueden perder días de trabajo, porque lo pueden botar. Pero cuando una persona se siente mal un domingo, dice, ay no voy porque me amanecí con mucho dolor de cabeza. Ay no voy porque me duele el cuerpo. Ay no voy por cualquier cosa. Pero para el trabajo, para el día entre semana, que tiene que trabajar o lo que sea, como sea, así arrastrado se va, pero se va a trabajar. Entonces dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas, o sea, fuerza física. Ay, no voy para el culto porque estoy cansado, me duele todo el cuerpo. Pero entre semanas nos duele todo y como sea nos vamos. Entonces tenemos que meditar en todo esto. Porque nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a la gente. Pero a Dios nunca nos vamos a engañar, nunca. Porque Él conoce aún lo profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él conoce todo, a Él no lo vamos a engañar. No lo vamos a engañar. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor, te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que seas tú ayudándonos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Oh Dios, Señor, a hacer siempre lo correcto delante de ti, a llevar vidas santas, íntegras. Ayúdanos, oh Dios, a que tú puedas decir de nosotros así como tú dijiste de David, que él tenía un corazón conforme al tuyo.
Que tú te agrades de cada uno de nosotros, Padre. Y que cada uno de nosotros podamos tener un corazón conforme al tuyo. Ayúdanos, Padre, a apartarnos del mal y hacer el bien, lo correcto y lo agradable delante de tus ojos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra, en el nombre del Señor Jesús, produzca fruto en nosotros a 100 por uno. Sellamos esta tu palabra, Padre, con tu preciosa sangre y con tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.